Hola amigos, soy el pastor Ricardo Pimentel y les invito al comentario de la lección del día de hoy. El título de la lección del día de hoy es "Y lo cuenten a sus hijos". Salmo capítulo 78 versículos 5 al 7 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. El día de hoy veremos la adoración a Dios a través de los salmos, específicamente en el Salmo 78. Este salmo es el más extenso de los himnos nacionales de Israel. En este salmo se recuerda el pasado de Israel con sus repetidas rebeliones y el merecido sufrimiento a causa de sus propios actos, con la finalidad de amonestar a Israel a que fuera fiel a Dios en el presente y futuro. Además, este salmo nos enseña a vivir una vida justa. Narra los asuntos históricos del pueblo de Israel con el afán de mostrar la fidelidad y la misericordia de Dios. ¿Qué deberían contar los padres a sus hijos? ¿O qué deberían transmitir los padres de generación en generación? Veamos. El versículo 5 comienza diciendo que Jehová estableció el testimonio y puso la ley en Israel para ser transmitida de generación en generación. Cada generación tenía el sagrado cometido de entregar a la siguiente el relato de las providencias de Dios. Asimismo, como menciona el comentario bíblico adventista, Dios deseaba que se enseñara su ley de generación en generación y que llegara a ser un poder vivificador en la vida de los israelitas. Es importante notar que el énfasis era recordar y tener siempre presente algo, en este caso la ley de Dios y sus providencias con sus hijos. Este salmo era cantado por los israelitas y al ser cantado o proclamado como poesía era más fácil recordarlo. La intención de cantarlo era adorar a Dios y la indicación de Dios era que de generación en generación se realice esta forma de adorar. Es decir, los padres debían inculcar a sus hijos ello. Si no se recuerda quién es nuestro Salvador y Libertador, el pueblo se vuelve contra el Salvador. Si no se recuerda cómo el pecado trajo calamidades al pueblo, el pueblo vuelve a cometer los mismos errores del pasado. Al parecer, por este motivo, el Señor instruyó que se recordase de generación en generación y se enseñase a los hijos de Israel sobre las relaciones del Señor con su pueblo. Estas relaciones y hechos históricos de Jehová nuestro Dios hoy en día también deben ser instruidas a nuestros hijos. Es la única forma de poder saber a quién adoramos y por qué lo adoramos. Solo al contar la historia de Dios y su pueblo podremos darnos cuenta de la fidelidad, amor, misericordia y justicia de Dios. Al ver la historia del pasado, podremos darnos cuenta de que Dios nunca falla y por lo tanto necesitamos aprender a confiar en Él en todo momento. Aquella confianza nos llevará a guardar sus mandamientos, nos llevará a darnos cuenta que sus mandamientos no son para controlarnos ni mucho menos autoritarios. Más bien, son para hacernos más semejantes a Él y guiarnos a Cristo. Necesitamos adorar más a Dios. Por eso te invito a adorar a aquel Creador, aquel que en el pasado liberó a sus hijos de la esclavitud del pecado y les dio la oportunidad de tener vida eterna. Canta los salmos, de esa forma estarán como recordatorios en tu mente. Que Dios te bendiga y tengas un excelente día.